Bienvenido. Esto es El Contacto Cristiano, un programa en el que compartimos con usted la palabra de Dios. La propuesta es hacerlo en la forma más exacta y simple posible. Cuánto nos alegra que hoy esté con nosotros. Le invitamos a que tome lápiz y papel, porque dentro de unos minutos estaremos indicándole cómo recibir gratuitamente uno de nuestros cursos bíblicos por correspondencia. Lo haremos, por supuesto, después de escuchar el interesante estudio que hemos titulado El Cuerpo de Cristo. Pero mientras Ricardo se prepara, escuchemos el tema musical Me Gozaré por Marcos Witt. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Una de las controversias más discutidas entre estudiantes de la Biblia es la que trata acerca del origen o inicio de la iglesia. ¿Cuándo empezó? La gran mayoría te dirá que la iglesia tuvo su origen el día de Pentecostés, pero yo no estoy de acuerdo con ellos y te diré por qué. Tengo varias razones por estar en desacuerdo con la mayoría. Una de las razones principales es porque pienso que Jesús fundó su iglesia durante su ministerio personal aquí en la tierra. En el capítulo 10 de Mateo encontramos que Jesús une a sus discípulos y les da autoridad sobre espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad. Encontramos después que los envía a una misión, les habla de persecuciones que vendrán sobre ellos y les habla de tomar la cruz para seguirle. Después habla de recompensas que hay para las personas que los tratarán bien y los recibieran con bien. En el capítulo 11 de Mateo, en el primer versículo, encontramos estas palabras. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Yo soy del pensar que este fue el inicio de su iglesia. Cuando llegamos al día de Pentecostés, no encontramos a 12, sino a 120 personas. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban en Jerusalén esperando ser revestidos de poder, así como el Señor les había mandado. El libro de Hechos nos relata que estaban unánimes en oración y hasta eligieron a otro para tomar el lugar de Judas Iscariote, quien había sido uno de los 12. Estos 120, reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés, estaban presentes cuando el Espíritu Santo llegó. No solo los 12 fueron revestidos de poder, sino que los 120. ¿Por qué? Porque ellos eran la iglesia. Y Jesús les había prometido poder para llevar a cabo su gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Salieron del aposento alto y Pedro lanzó una prédica y muchas personas se convirtieron al Evangelio. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta que quiero hacer yo es, ¿a qué se añadieron? Así es, a la iglesia, a los 120 que ya estaban. Así que el día de Pentecostés no fue el inicio de la iglesia, sino el día en que la iglesia fue revestido con el poder sin igual del Espíritu Santo de Dios. Deseo que hablemos hoy acerca de la iglesia y su estructura. Muchas personas tienen a la iglesia como un lugar donde va uno para mostrar que cree que existe Dios. Pero la iglesia es mucho más que eso. No es el lugar donde uno va, no es un edificio. La iglesia es una organización, un cuerpo compuesto de personas.
Al hablar de iglesia no podemos señalar a una sola persona, sino a un grupo de personas quienes se han unido con el propósito de llevar a término la gran comisión del Señor Jesucristo. Todos sabemos que un cuerpo se compone de 3 partes elementales. En primer lugar tenemos la cabeza, donde está el cerebro o sea el control del cuerpo. En segundo lugar tenemos el tórax, o el tronco del cuerpo, donde están los órganos vitales que dispersan la energía para que el cuerpo funcione. Y en tercer lugar tenemos los miembros del cuerpo, quienes hacen que el cuerpo se mueva y realice labores. Si quitamos a una de estas 3 partes, ya no tenemos un cuerpo completo. Ya no podrá funcionar a completa capacidad. Todo esto lo he dicho porque la iglesia es un cuerpo que lleva esta misma estructura: cabeza, tórax y miembros. Esta estructura es vital a la existencia de la iglesia y es de suma importancia para que pueda funcionar bien. La primera parte del cuerpo que quiero que observemos es la cabeza. Un cuerpo sin cabeza va a tener problemas. No podrá pensar, no podrá realizar nada. Un cuerpo sin cabeza no puede existir a solas porque se morirá. Pero ¿quién es cabeza de la iglesia? Bueno, la Biblia nos dice que Cristo es la cabeza. Colosenses 1, 17 y 18 dice, y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios 5, 23 dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 4, 15 y 16 dice que debemos ir creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como podemos ver, Jesucristo es la cabeza y el cerebro del cuerpo que nosotros conocemos como iglesia. Él da órdenes por medio de la Biblia y nosotros obedecemos llevando a término sus deseos. La próxima pieza de la estructura del cuerpo es el tórax o el tronco. Encontramos los componentes de él en Efesios 4:11. Dice, y él mismo, hablando nuevamente de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estas personas son los órganos vitales del cuerpo eclesiástico. De ellas salen la energía que es expresada a los miembros, quienes llevan a cabo el trabajo. Así como el corazón que está en el tórax del cuerpo físico y bombea sangre a todo el cuerpo, así también los pastores, evangelistas y maestros bombean la enseñanza de la palabra de Dios a los miembros de la iglesia para que puedan tener lo necesario para avanzar la obra de Dios. Estas personas, quienes componen el tronco de la iglesia, tienen la responsabilidad, según Efesios 4:12, de perfeccionar a los santos, o sea, los miembros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto nos trae a la tercera parte del cuerpo, los miembros. Los miembros son la parte del cuerpo que hacen o realizan el trabajo. El cerebro envía una señal a mi mano diciendo que levante un lápiz. Mi corazón bombea sangre, mis pulmones inhalan y exhalan dando energía, y la mano recibe la señal y el poder y levanta el lápiz. Pero si no tuviera mano, ¿con qué lo levanto? ¿Con qué escribo? Es mi mano el miembro de mi cuerpo que lleva a término el deseo de mi mente. Los miembros de la iglesia hacen el trabajo. Conste que se necesita de los 3 elementos para tener un cuerpo completo, que podría sobrevivir con éxito. El cuerpo no puede sobrevivir sin cabeza, tórax y miembros. Los 3 son vitales para su existencia. De la misma manera, la iglesia necesita tener todos sus componentes: Jesús, dirigentes y miembros. Sin Jesús, no va a funcionar. Sin personas que enseñen, no va a funcionar. Sin hermanos dedicados a cumplir con la enseñanza, no va a funcionar. Se necesita de todo el cuerpo para tener éxito. Mi hermano, mi hermana, si no estás activo en la iglesia, te exhorto a que te unas con el cuerpo y comiences a cumplir con tus deberes delante de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas personas hoy desconocen el verdadero significado de tu iglesia. Muchos de mis hermanos son miembros del cuerpo de Cristo y sin embargo son miembros inválidos, pues no se mueven ni se prestan para trabajar. Te damos gracias por la cabeza de la iglesia, por nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por el tórax, que son los pastores, evangelistas y maestros. Te damos gracias por todos los miembros.
Ayúdanos a comprender nuestra posición dentro del cuerpo y ser miembros activos para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey, porque Él me ha dado vida eterna. Sí, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Marcos Witt interpretó el tema musical A Cristo, solo a Cristo. Y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el estudio de hoy. Quizás tiene algunas preguntas concernientes a este tema o algún otro. Quisiéramos que se sienta con la confianza de escribirnos. Además, puede solicitarnos totalmente gratis un valioso curso bíblico por correspondencia si nos escribe a la siguiente dirección: El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Al escribirnos, recuerde que es muy importante para nosotros que usted incluya el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América.